En este video vamos a ver la parte 2 del capítulo 1 de Teorías de la Ciencia, en la que vamos a ver la segunda revolución científica, la primera siendo la coperniana, ¿no? Después del modelo aristotélico y tolemaico y la discusión respecto al geocentrismo y el helocentrismo. Entonces ahora vamos a hablar de Darwin, que es la segunda, que volvería recién un par de siglos después, en el siglo XIX. Entonces, la primera parte, la concepción antigua, que, casualidad, hay que remitirnos de nuevo a Aristóteles, porque, Platón y Aristóteles, pero en este caso directamente con Aristóteles, que planteaba primero la propiedad esencial y accidental, que parece que no tiene nada que ver, pero después va a tener mucho que ver. La propiedad esencial, que es la parte, digamos, estructural, la que determina la naturaleza de las cosas, lo que determina qué es un humano, qué es una piedra, qué es una mesa o qué es un árbol. Y la accidental, que es variable entre cada ejemplar. Es una forma de mejorar la teoría de las ideas o formas puras de Platón, que era una idea teórica de Platón, el maestro de Aristóteles, ¿no? Que planteaba este mundo teórico de ideas perfectas, ¿no? La idea de mesa, la idea de persona, la idea de árbol, la idea de etcétera, la idea de río, lo que fuese. Entonces Aristóteles toma esa misma idea y la aplica en dos propiedades, la esencial y la accidental. Respecto a cualquier pregunta básica que se planteara sobre un determinado tema o objeto, planteaba la causa material, de qué estaba hecho, causa formal, cómo está estructurado, la causa eficiente, cuál es su origen, y la causa final, que esto es lo fundamental para el creacionismo. ¿Qué es la causa final? La causa final es ¿para qué? O sea, ¿para qué sirve determinada cosa o ser? Esto da lugar a explicaciones teleológicas. ¿A qué se refieren con teleológico? A que todo tiene un fin, ¿no? Para Aristóteles todo objeto y ser vivo tiene un fin determinado. Aristóteles, en vez de plantear la idea de bien es la idea perfecta, ¿no? De la cual devienen las ideas o formas puras. Él lo plantea el motor inmóvil. El motor inmóvil es el destino final de las causas. O sea, obviamente uno puede estar diciendo, esto se produce por esto, y esto por qué, a su vez se produce por esto, y uno podría seguir. Bueno, él dice que hay un punto en el que se para, ¿no? Se frena esa pregunta infinita en el motor inmóvil. Entonces, tanto la idea de bien como el motor inmóvil, como las ideas o las propiedades esenciales, depende si es Aristóteles o Platón, serían tomadas por el cristianismo para crear filosóficamente la figura de Dios. Entonces, algunos autores como William Paley, o Paley o como se diga, depende del apellido, era inglés claramente, plantea el creación, no plantea él, sino que él es uno de los ejemplos que se pone del creacionismo. El creacionismo es ya del cristianismo, ¿no? Paley es un ejemplo más del siglo XVIII. Entonces, ¿qué es el creacionismo antes de esto? Del siglo XVIII, etc. La idea de que, ¿no? De que según la Biblia, según las escrituras, el mundo fue creado por Dios y también sus seres, ¿no? Entonces las especies son inalterables y estables en el tiempo. O sea, desde la creación que son iguales. No existe la evolución, no existen las adaptaciones, no existe nada. En el sentido de adaptaciones como algo que cambia, ¿no? Entonces, Paley, por ejemplo, lo nombro especialmente porque se suele nombrar en los parciales, es que dice, bueno, como es un ejemplo de alguien del siglo XVIII, ¿no? Si le preguntabas por qué tenemos manos y los monos también, y dice, bueno, porque las adaptaciones fueron creadas por Dios. Pero no Dios en el sentido de forma ilógica, sino justamente de forma lógica. En la mente de Dios estaban estas ideas puras o esencias de Aristóteles o Platón, que la idea es más o menos la misma. Entonces la lógica detrás de todo está dada por Dios, ¿no? Él es la justificación última. Las preguntas terminan en la mente de Dios, que es, digamos, no está de forma más teórica y no tan religiosa espiritual, es al final, ¿no?, la justificación de todo y la explicación del orden del universo, en ese sentido. Así de global era la idea. Entonces, dentro de este capítulo ya se empieza a hablar de que en el siglo XVIII aparece Linneo, por ejemplo, que empieza a aplicar el término taxonomía, que se seguiría utilizando, para clasificar a los seres vivos según sus rasgos y clasificándolos en una jerarquía. Esto empieza con ya una serie de avances en el siglo XVIII en cuanto a lo biológico. Y después de la teoría creacionista viene el debate con los evolucionistas. ¿Por qué? Los evolucionistas no es lo mismo que decir Darwin, porque los evolucionistas son los que empiezan a cuestionar la idea creacionista
pero dentro de un contexto todavía, bueno, creyendo todavía, bueno, la ilustración todavía se discutía a Dios, o se lo tomaba en cuenta o no, y tampoco contaban con la misma conocimiento que tenía Darwin en su momento. Entonces, Diderot, que es uno de los principales filósofos del siglo XVIII francés, cuestiona la idea de las especies constantes. Él dice que hay un plan, que hay transformaciones, ¿no? O sea, que las especies sí se transforman y no son constantes, y que además no hay un plan prefijado, o sea, se acerca bastante a lo que diría Darwin después. Y Leclerc dice que además hay un antepasado común. Ambas ideas fueron después desarrolladas por Darwin, ¿no? Ambas, la de que hay un plan, que no hay un plan, en realidad que no hay plan, justamente, prefijado. No quiere decir que no haya una lógica, pero no hay un plan. Y que hay un antepasado común. Pero, por ejemplo, siguen sosteniendo la generación espontánea, esta idea de que la vida no se sabía de dónde venía, entonces la vida se generaba de forma espontánea. No sé, el típico ejemplo de que de la carne salían las moscas, que eso después se va a ver en otros capítulos, que tiene que ver con las hipótesis, pero eso no importa. Entonces es un ejemplo. Y Lamarck, después de la teoría creacionista, de la generación espontánea, etcétera, y los primeros cuestionamientos, viene Lamarck, que ya plantearía la idea de evolución. Entonces, él dice que hay dos leyes. La primera, la del uso y desuso de órganos, que los órganos en desuso se van debilitando. La segunda ley, que es las características hereditarias. Entonces ya empieza a plantear algo que Darwin después retomaría. ¿Cuál es la diferencia con Darwin? Para él, el planteo de Lamarck es el planteo que se nos ocurriría a nosotros en la primaria o como niños. O sea, cuando nos preguntaran por qué se fue cambiando, diríamos lo mismo que Lamarck, porque es lo más instintivo, lo más rápido de pensar. Él decía que ante la necesidad del ambiente, un órgano dejaba de ser tan útil y otro en cambio se ejercitaba, no sé, un músculo, lo que fuera. Así como uno se iba al gimnasio, crecen los músculos, para él eso se aplicaba a los seres vivos en general. O sea, si un animal necesitaba brazos más fuertes para determinar, o la jirafa, el ejemplo de la jirafa, necesitaba alcanzar ramas más altas, entonces la jirafa iba a estirarse, entonces ese músculo se iba a ejercitar, pero él creía que los músculos ejercitados se heredaban, como si eso fuera heredable, porque no sabía crear los genes, etcétera, ¿no? Entonces, la teoría que nosotros tenemos ya como naturalizada de Darwin, para ellos todavía no existía. Entonces decía, bueno, la jirafa tuvo que estirar el cuello y de alguna manera con el tiempo gradualmente fue generando un cambio en la especie. Además, Lamarck sostenía que en esta escala había una escala evolutiva en la que las especies se iban complejizando. O sea, que había individuos más simples y individuos más complejos. Pero él decía que no había extinciones. No hay huecos, que eso es lineal, que todo fue en un orden lógico. Y que el progreso, como decíamos, ¿no? se va complejizando esa línea, esa evolución. Después Cuvier retoma que el orden de la naturaleza sigue una secuencia, pero dice que no hay una evolución como postuló Lamarck, porque él sostiene que deberían observarse formas intermedias. O sea, yo debería poder ver a una jirafa con el cuello más corto, o encontrar un esqueleto de una jirafa con el cuello más corto, y él dice que no hay eso, que no se ve, o en esa época no se sabía. Entonces, ¿por qué podés sostener vos que hubo un cambio si yo no veo evidencia de que haya cambios? Además, consideremos que en esa época, bueno, no se había encontrado dinosaurios ni fósiles en ese sentido, o al menos no como ahora. Y además él sostenía, retomando la idea esencial de Aristóteles, él decía: el cuerpo de un individuo no puede alterarse sin romper su esencia. O sea, ¿cómo va a ser que la jirafa alargue su cuello y que se lo legue a su descendiente con el cuello más largo si eso altera su esencia? O sea, él dice, retomando la idea de Aristóteles, la esencia no es solamente las características típicas de un humano. La esencia también incluye que los órganos se sirven para algo, que hay un orden lógico para que el ser vivo esté vivo. Entonces uno no puede alterar un órgano y dejarlo de usar, como dice Lamarck, o dejarlo en desuso, o ejercitarlo sin romper el equilibrio del cuerpo. Por más que ellos no supieran para qué servía exactamente cada órgano, sabían que había un orden. Que en ese sentido tiene razón en criticar a Lamarck, aunque no necesariamente con la razón él tampoco, ¿no? Todavía hasta Darwin, ninguno de ellos se acercaría totalmente a lo más cierto. Y después Owen retoma el arquetipo modelo de Dios, que, bueno, otra vez, ¿no? Lo creacionista, que cada especie era una unidad diferente del plan divino. Entonces, de nuevo, ¿no? Esto fue un plan. O sea, hay una lógica, todo lo que quieras, pero fue una lógica divina. También plantea la idea de las homologías, los órganos y estructuras parecidas. Todos estos temas se nombran, por más que estos autores no hayan llegado a las conclusiones de Darwin, se nombran porque todo esto él lo retomaría.
Y siguiendo la lógica de que todo tiene un fin de Aristóteles, Owen plantea que estas homologías se explican porque los seres vivos tienen necesidades similares, entonces necesitan cumplir una función, los pulmones, por ejemplo, las patas para desplazarse. Entonces hay estructuras similares, eso es las homologías. Por ahí la estructura del pie de un humano es similar a la estructura del pie de, no sé, los huesos son parecidos a los de un perro en el sentido que todos los tienen dedos y que todos tienen una forma más o menos similar en estructura, por más que no sean iguales. Entonces él empieza a notar que hay una homología, pero él sigue diciendo que bueno, eso tiene un propósito, fue un propósito lógico de la mente de Dios. Y entonces llega Darwin, que es el que tiene la posta, en el sentido que él retoma todo y lo junta para hacer algo realmente lógico. Abandona lo creacionista, también abandona lo lamarckiano, pero retoma varios temas. Además, él cuenta con una serie de avances en el sentido geológico, también en el sentido de los restos arqueológicos. Por ejemplo, él parte de dos teorías, lo del actualismo y el uniformismo, de la geología. El actualismo decía que los fenómenos geológicos se explican por las mismas causas que los que hay en la actualidad, o sea, que no es que hubo, no sé, la cordillera de los Andes se generó porque hubo un dios que decidió y hubo una magia, sino que la misma naturaleza que hubo en ese momento, hay naturaleza ahí, ahora. Y el uniformismo dice que las causas de antes eran las mismas y además son igual de lentas, o sea, que la cordillera de los Andes, que no se mueve, para nosotros no se mueve, por más que sí se mueva, en su momento tuvo que colisionar por la tectónica de placas, todo eso que se empezó a descubrir en esa época, pero no es que fue una magia de Dios o sucedió al toque, sino que tuvo que suceder lentamente, igual que sucede en el mundo actual, ¿no? En realidad estamos hablando del siglo XIX, pero bueno, digamos en el mundo actual, en nuestro mundo, no de la creación de Dios, de la Biblia o lo que fuera. Entonces, que para nosotros resulta lógico porque ya conocemos las teorías de la tectónica de placas y ya conocemos todo eso, no era lógico para ellos, que tenían la idea de que la Tierra no sabían cuánto tiempo había existido la Tierra, no sabían cómo habían surgido las cosas. O sea, la explicación era que Dios dijo, bueno, hágase la luz, y se hizo la luz. Entonces, a partir de eso, Darwin dice, estas teorías graduales, pero también lentas, de la geología también se aplica a la biología, pero lo aplica a la evolución, o sea, a la parte lamarckiana, pero también la va a rechazar, en el sentido, rechaza tanto el creacionismo como lo lamarckiano. Entonces, por un lado, el creacionismo dice está mal porque las especies van apareciendo constantemente y aparecen nuevas adaptaciones, y eso no fue algo de Dios porque se supone que Dios creó todo al mismo tiempo y todo se siguió siendo igual desde siempre. O sea, el elefante fue igual siempre, el caballo fue igual siempre. Y eso, ¿cómo lo descubre? ¿Cómo lo va planteando? ¿Y cuál es el mecanismo que plantea? A partir de la cría de animales que lo observa, puede empezar a notar lo que es la selección artificial, ¿no? O sea, los animales generalmente de granja, domésticos, sufrieron modificaciones, especialmente, no sé, las vacas, las ovejas, que tenían mucho menos pelaje que antes. De hecho, las ovejas mueren de calor si no tienen nadie que las esquile. Y todo eso no fue la naturaleza de Dios diciendo que las ovejas sean así desde el inicio, sino que fue un proceso evolutivo, en este caso artificial, ¿no? De selección artificial. Y también toma las teorías de las poblaciones de Malthus, que establece que las poblaciones, generalmente individuos, se reproducen superando la provisión de alimento disponible, lo que genera una competencia, ¿no? La lucha por la supervivencia. Entonces Darwin establece que ante esta lucha por los recursos y ante la observación de que hay cambios, como por ejemplo la cría de animales, hay cambios que pueden generar variaciones y especies nuevas, desde el lado humano, o sea, desde la selección artificial, dice, bueno, entonces el plan de Dios no fue desde siempre igual, entonces Dios no creó nada, o al menos no lo creó igual desde siempre, inalterable, sino que es alterable. Entonces dice, bueno, plantea su teoría de que los caracteres son variables, como decimos, ¿no? La propiedad accidental de Aristóteles, pero estos ofrecen a veces una ventaja o una desventaja en otros casos, por la lucha de los recursos, como dice Malthus. Entonces, ante un carácter positivo, el individuo sobrevive, entonces con el tiempo, gradualmente,
los individuos adaptados sobreviven y los otros no, y se genera por ahí una nueva especie después de mucho tiempo, con unas características distintas a las especies anteriores que se extinguieron o que por ahí no se extinguieron pero viven en otro ambiente, ¿no? Entonces, él postula la idea de la selección natural como explicación a estas especies y a las adaptaciones. O sea, él dice, ¿por qué tiene tanta lógica que las adaptaciones respondan al ambiente? Y porque el ambiente las produjo, no porque Dios creó el ambiente y después puso a los animales y dijo, no, para que puedan sobrevivir los hago cambiar o ellos cambian, como dice Lamarck, porque ejercitan músculos o no. Sino que dice, no, el ambiente lo moduló en primer lugar. La consecuencia en realidad es la causa, o algo así, al revés sería, ¿no? Entonces, ahí revoluciona todo porque cuestiona al creacionismo, cuestiona a Lamarck y plantea y agrupa todo lo que había quedado suelto de la ilustración del siglo XVIII, de las teorías del siglo XIX de Lamarck y Owen, etc. Entonces, además retoman la idea de, en este caso de Leclerc, del antepasado común, y dice... ¿Por qué? ¿Cuál es su evidencia? Que hay características inútiles o no adaptativas que muestran la ascendencia común a un par de progenitores primigenios. O sea, él dice, hay una jerarquía como la que dice Linneo, ¿no? O una especie de árbol genealógico, ¿no? En el que hay parentescos entre los animales, en el sentido evolutivo. Y las homologías de Owen se explican por este parentesco. Porque él dice, claro, como los genes se van legando y además y las especies se van diversificando y adaptando a ambientes, entonces se crea como esta estructura de árbol. Pero algunas características se mantienen entre una especie y otra. O sea, obviamente, si los pulmones son útiles para respirar en la tierra, ¿para qué necesitamos otra estructura que no sean los pulmones? Por eso los caballos, los cerdos, las vacas tienen los pulmones muy similares, pero que son estructuralmente los mismos. No es lo mismo que branquias, por ejemplo, ¿no? Claramente se distingue una branquia de un pulmón, en el sentido del medio acuático y el medio aéreo o terrestre. Bueno, terrestre en realidad, pero bueno, respirando aire, se entiende. Entonces, él ahí es cuando le da sentido y unifica todo lo que se dijo antes en una teoría no perfecta, pero me dan ganas de decir perfecta en el sentido de lo revolucionaria que fue. Porque él fue, digamos, ¿no?, el Newton o el Copérnico de su época en este sentido. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias filosóficas de la teoría de Darwin? Recordemos que él empieza a aplicar la evolución también a los humanos, lo cual es complicado porque estamos en una época desde el Renacimiento, ya que viene esta tendencia de, bueno, el antropocentrismo, ¿no?, el humanismo, el ser humano en el centro, reemplazando a Dios, que fue el centro de la Edad Media, ¿no? Entonces, él dice, las razas tienen diferencias solo superficiales y para él son solamente cuestiones sexuales. Entonces no hay razas que estén diferenciadas por el intelecto ni por sus capacidades físicas ni nada. Y dice... Y entonces con esto primero ya cuestiona en su momento las teorías raciales, que después encima se inspirarían en él para justificar el racismo, o sea, fue contraproducente. No por culpa de Darwin, sino por quienes malinterpretaron y extrapolaron su teoría. Pero lo fundamental es que pone en riesgo la idea del lugar central y privilegiado del ser humano en la naturaleza. O sea... Al destruir la idea de una lógica central en un dios o en una esencia aristotélica o en una idea de bien o idea final de Platón, termina heredando la selección natural como una fuerza ciega. O sea, el gran problema del agnóstico o el ateo, de el universo no le importa, es una fuerza indiferente y a la que no le importa el ser humano. Entonces está ese problema, ¿no? De quienes eran religiosos, o tal vez no, pero buscaban un sentido filosófico en un propósito final de las especies o de la sociedad o lo que fuera, y él lo rompe en ese sentido. Entonces crea un cierto desamparo y además la parte despectiva de decir cómo nosotros somos también algo animal, algo natural, igual que los restos de animales. O sea, no somos el centro ni somos el ser superior que la Biblia nos dice que somos, porque además recordemos, ¿no?, el creacionismo no solo implica que las especies fueron creadas por Dios, sino que además fueron creadas en función de servir al hombre, el caballo, la oveja, la cabra, etcétera, ¿no? Entonces esto genera un cambio muy potente en el sentido de la conciencia social y la idiosincrasia de la época. Además, finalmente cuestiona de nuevo la idea
de los fines, porque dice, lo importante acá son las variaciones, la parte accidental, no la parte esencial, porque la parte accidental, con estas variaciones y las adaptaciones y el ambiente, va creando, va modificando la parte, digamos, esencial, podemos decir, o la parte más estructural de los seres vivos y va creando las nuevas especies. Entonces, esto antes era descartado, para centrarse en los rasgos esenciales e importantes que definían una especie o a un objeto o a una idea, como planteaban Aristóteles o Platón.